Hola, bienvenidos de nuevo a este viaje sin mapa que compartimos juntos por las corrientes profundas del Tao. En los capítulos anteriores de este segundo bloque, descubrimos que lo que es depende de lo que no es, que el vacío es condición de utilidad, que el exceso de percepción nos ciega, que el valor externo y la desgracia son el mismo mecanismo, cómo debería gobernarse de manera correcta y que el Tao no puede alcanzarse con ningún instrumento sensorial porque es anterior a todos ellos. Hoy el Tao hace algo que no había hecho en los 14 capítulos anteriores: señalar con el dedo a alguien en particular. No dioses, no principios abstractos, alguien. Personas que vivieron de una forma en que Lao Tse considera que vale la pena describir. Personas que entendieron algo sobre el Tao con suficiente profundidad como para que esa comprensión se hiciera visible en cómo se movían por el mundo. Es un capítulo que, si lo lees sin cuidado, parece una colección de imágenes poéticas sin mucha coherencia entre sí. Pero si te quedas con él, si lo navegas con calma, empieza a revelar algo sobre la naturaleza de la sabiduría que muy pocos textos describen con esta precisión. No lo que el sabio sabe, lo que el sabio parece desde fuera. El capítulo 15 del Tao dice: los antiguos seguidores del Tao eran sutiles e inescrutables, profundos y perceptivos, tan profundos que eran incomprensibles. Y como no se les puede comprender, se describe solo el velo de su apariencia. Cuidadoso, como quien cruza un río congelado. Alerta, como quien teme a los cuatro vientos. Amable, como un anfitrión. Moldeable, como el hielo que se derrite. Simple, como madera sin tallar. Libre, como un valle. Con quietud aclara el agua turbia. Con movimiento anima el agua inerte. Quien sigue al Tao no necesita plenitud. En su imperfección no necesita renovarse. Lo primero que me llama la atención de este poema es la honestidad de su apertura. Lao Tse dice, sin rodeos, que los maestros del Tao son incomprensibles, que no se les puede entender directamente, y que por eso lo único que puede hacer es describir su apariencia. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque vamos a hablar mucho de la figura del maestro, así como lo hacemos con la figura del sabio. Y quiero dejar en claro que el hecho de que utilicemos palabras en masculino no quiere decir que ni el propio Lao Tse ni yo nos referimos al maestro y al sabio como una figura exclusivamente masculina. Ahora, el que Lao Tse diga esto apenas comenzar el poema me parece un gesto de humildad filosófica un poco común. Podría haber hecho lo que hacen muchos maestros espirituales: presentar un arquetipo idealizado, una imagen de perfección que funcione como modelo a imitar. Pero no, él dice: mira cómo se ven, mira cómo se mueven. Lo que está adentro no te lo puedo transmitir con palabras, lo de afuera sí. Y eso ya contiene en sí la primera enseñanza del poema. La sabiduría real no se describe desde adentro hacia afuera, se reconoce desde afuera hacia adentro, no en lo que el sabio dice que es, sino en cómo actúa cuando nadie le está preguntando qué es. No olvidemos que esa es la verdadera virtud, la conciencia aplicada, nuestras acciones. No las acciones que nacen desde el ego, la obediencia o la supuesta moral social, sino aquellas
que nacen de la comprensión consciente de nosotros mismos y de la realidad. Cuidadoso, como quien cruza un río congelado. La primera imagen que describe es la más inesperada, porque nadie asocia la sabiduría con el ser cuidadoso, escrupuloso, titubeante. La sabiduría, en el imaginario colectivo, es decisión, seguridad, la persona que sabe qué hacer sin dudar. Sin embargo, Lao Tse elige el ser cuidadoso como primer rasgo visible del maestro del Tao. ¿Por qué? Porque quien cruza un río congelado no es cuidadoso por ignorancia, lo es por atención. Cada paso sobre el hielo es una pregunta que el cuerpo le hace al mundo exterior. ¿Aguantas? El crujido, la textura bajo el pie, la respuesta del hielo a la presión, toda esa información llega antes que cualquier plan y obliga a ajustar el siguiente paso. El río congelado no tiene una ruta fija. Tiene condiciones que cambian con cada metro, con cada paso. Y quien lo cruza bien es quien está suficientemente presente para leer esas condiciones en tiempo real, en lugar de seguir una trayectoria decidida de antemano. Hay una distinción que el psicólogo Gary Klein estudió durante décadas analizando la toma de decisiones de personas en situaciones de alta presión. Personas como los bomberos, enfermeras de urgencias o pilotos militares. Lo que encontró va exactamente contra la intuición popular. Los mejores tomadores de decisiones en esas situaciones no analizaban opciones y escogían la mejor. No tenían tiempo para eso. Lo que hacían era reconocer patrones en la situación y actuar sobre el reconocimiento, ajustando en tiempo real según cómo respondía el sistema. Klein lo llamó toma de decisiones naturalista, también conocido como el modelo RPD. Básicamente es titubeo de alta velocidad, no la ausencia de rumbo, sino la presencia de escucha activa. El maestro del Tao parece cuidadoso y titubeante porque está escuchando lo que el mundo le dice en cada paso, en lugar de ejecutar un plan decidido antes de que el mundo hablara. Alerta, como quien teme a los cuatro vientos. La segunda imagen lleva el mismo principio a una escala más amplia. No solo el paso inmediato, sino el entorno completo. No solo el hielo bajo el pie, sino los 4 puntos del horizonte. Temer a los 4 vientos no significa vivir paralizado por la ansiedad. Significa mantener abierto el campo de percepción en todas las direcciones simultáneamente. No fijarse en una sola amenaza posible. No obsesionarse con una sola dirección, sino mantener una vigilancia suave y ecuánime hacia todo lo que nos rodea. Hay un término en las artes marciales japonesas, especialmente en el Aikido, que describe exactamente esto: Sanshin. Esta palabra literalmente significa mente residual o conciencia que permanece. Es el estado de atención sostenida que el practicante mantiene no solo durante el combate, sino antes y después de él. No se trata de hipervigilancia ansiosa que busca amenazas, sino la conciencia relajada que simplemente recibe todo lo que ocurre en el campo de percepción sin jerarquizarlo de antemano. El maestro del Tao está en Sanshin permanente, no porque viva con miedo, sino porque su atención no se fragmenta, no se fija obsesivamente en una sola dirección, dejando las demás en un punto ciego. Cuando el viento venga, vendrá de donde venga, y el maestro estará ahí para recibirlo. Hay algo profundamente contracultural en esto.
Vivimos en una época de hiperespecialización de la atención. Los algoritmos que organizan nuestra experiencia digital están diseñados para capturar la atención y dirigirla hacia un solo objeto con la mayor intensidad posible. Cuanto más enfocada está la atención en un punto, más efectiva la captura. El maestro del Tao hace lo contrario. Difunde la atención hacia todos los horizontes. Pierde intensidad focal para ganar amplitud perceptiva. Y esa amplitud es la que le permite ver lo que el especialista enfocado no puede ver. No se trata de desatención. Al contrario, es una forma más profunda de estar realmente atento al presente. Amable, como un anfitrión. La tercera imagen cambia de registro completamente. Ya no estamos hablando de cómo el maestro percibe el mundo que le rodea. Estamos hablando de cómo trata a la gente que entra en contacto con él. Un anfitrión tiene una función muy precisa: crear las condiciones para que el otro pueda estar cómodo, estar presente, ser lo que es. El buen anfitrión no impone su presencia sobre los invitados. No convierte la reunión en una demostración de sí mismo. Facilita, recibe, crea un espacio ameno. Y hay algo más en la imagen del anfitrión que creo que Lao Tse elige con mucho cuidado para demostrarlo. El buen anfitrión no elige quién llega. Prepara el espacio para cualquier invitado. ¿Te ha pasado que organizas algún evento y llega alguien que no estaba en tu lista de invitados? Ser un buen anfitrión implica que la amabilidad del maestro del Tao no es selectiva ni condicional. No es el afecto que sientes por las personas que ya querías. Es una disposición anterior al juicio. Una apertura que no espera saber quién es el otro antes de decidir cómo recibirlo. Hay una distinción que el filósofo Emmanuel Levinas trabajó durante toda su vida. La diferencia entre el otro, que puede categorizar, clasificar y relacionar conmigo, y el otro, con mayúscula, que se me presenta como cara, como presencia irreductible, que no puedo capturar en ninguna categoría. Para Levinas, la ética comienza exactamente en ese segundo momento, cuando el otro aparece ante mí como algo que no puedo reducir a lo que ya sé. El anfitrión del Tao opera desde ese segundo momento. Recibe al otro antes de catalogarlo. Prepara el espacio antes de saber quién va a ocuparlo. Moldeable, como el hielo que se derrite. Esta imagen me parece una de las más ricas del capítulo porque une dos estados en un solo proceso. El hielo que se derrite no es solo hielo sólido ni solo agua líquida. Es la transición entre los dos, el momento del cambio de estado. Y eso es precisamente lo que describe esta frase: una personalidad que no está fija en ningún estado, sino que está siempre en proceso de transición hacia lo que el contexto requiere. No porque no tenga centro, sino porque su centro es suficientemente firme para permitirse cambiar sin perderse. Hay un concepto en la teoría de sistemas complejos que se llama el borde del caos, que es el estado que los sistemas biológicos más sofisticados tienden a habitar naturalmente. No el orden rígido en el que no puede adaptarse a nada nuevo, pero tampoco el caos puro en el que no puede sostener ninguna estructura, sino el punto de transición entre los dos, donde el sistema tiene suficiente estructura para ser coherente y la suficiente fluidez para responder al cambio. Las colonias de hormigas, por ejemplo, operan en este borde. Tienen reglas de comportamiento suficientemente simples para que cada individuo
la siga sin necesidad de una coordinación central. Pero esas reglas generan a nivel colectivo una inteligencia adaptativa que puede resolver problemas que ninguna hormiga individual podría resolver por sí sola. El borde del caos. Ni cristal, ni gas. Hielo que se derrite. La personalidad del maestro del Tao habita ese borde, lo suficientemente formada para ser reconocible y consistente, pero lo suficientemente fluida para incorporar lo nuevo sin resistencia alguna. Simple, como madera sin tallar. Esta imagen, la madera sin tallar, o el Pu en chino, es una de las más importantes del Tao Te Ching en su totalidad. Aparece en varios capítulos y siempre con el mismo sentido: el estado de potencial no actualizado, la posibilidad antes de que una forma particular la haya reducido a una sola cosa. La madera sin tallar puede convertirse en cualquier cosa: una mesa, una estatua, una cuchara, un barco. En cuanto el artesano empieza a darle forma, empieza a dejar de ser todas las cosas que podría haber sido. La talla es una ganancia, porque sí, ganas la mesa, la estatua, pero también es una pérdida, porque pierdes todas las otras mesas que podría haber sido, todas las otras estatuas posibles que nunca se tallarán en esa madera. La simplicidad del maestro del Tao no es ignorancia ni falta de refinamiento. Es la conversación consciente de ese potencial abierto. Es no haberse cerrado prematuramente en una sola versión de sí mismo. Hay algo en la cultura contemporánea que empuja exactamente en la dirección contraria: la construcción de una marca personal, la definición precisa de quién eres para que los demás sepan cómo tratarte, la narrativa consistente que proyectas al mundo. Todo eso es el tallado al que se refiere Lao Tse. Todo eso reduce la madera a una forma bastante específica. Y sí, puede ser necesario en ciertos contextos, pero el maestro del Tao sabe que esa forma tallada no es él. Sabe que debajo de la forma que proyecta sigue habiendo madera sin tallar. Y esa conciencia le da una libertad que la identidad fija no puede tener. Libre, como un valle. Un valle tiene propiedades que ninguna otra formación geográfica tiene. Es el lugar más bajo del paisaje. Es donde el agua converge naturalmente. Es donde se acumula la fertilidad que viene de las laderas de las montañas. Y al mismo tiempo, es el lugar más abierto. No tiene la cima de la montaña que impone un único punto de vista. No tiene la densidad del bosque que impide ver más allá de él. El valle ve en todas direcciones. Hay una inversión de valores en esta imagen que es clásicamente taoísta. La cumbre de la montaña, que es donde convencionalmente se sitúan los sabios en la imaginación popular, es en realidad el lugar de menor receptividad. Desde la cima, solo se ve hacia abajo y hacia los lados. No recibe agua, sino que la expulsa. No acumula fertilidad, la pierde hacia las laderas. Pero el valle acumula lo que los demás dejan caer. Su libertad no viene de la altura, sino de la amplitud. No ve más lejos que la montaña, pero recibe más que cualquier otro punto del paisaje. El maestro del Tao es el hombre del valle, no el que se eleva sobre los demás para ver desde arriba, sino el que se sitúa en el punto de máxima receptividad para recibir lo que el paisaje entero le entrega. En este punto, el poema da un giro. Hasta aquí hemos tenido solamente imágenes estáticas, comparaciones de cómo es el maestro.
Pero los dos versos siguientes son dinámicos, son acciones. Con quietud aclara el agua turbia. Con movimiento anima el agua inerte. Estas dos líneas son el corazón práctico del capítulo, y juntas forman algo que podría llamarse la ética de la situación. La acción correcta no depende de un principio fijo, sino de lo que la situación requiere. Si el agua está turbia, es porque hay un movimiento excesivo que la agita. El remedio no es más acción, sino quietud. Dejar que el sedimento caiga por su propio peso. Y si el agua está inerte, estancada y sin vida, es porque le falta movimiento. El remedio ahí sí se refiere a una acción: animar, mover, generar el flujo que la reactive. Lo que hace el maestro del Tao no es aplicar siempre la misma solución. Lee el estado del sistema y responde con lo que ese estado específico necesita. No siempre actividad, ni siempre contemplación. No siempre intervención, ni siempre neutralidad. Primero el diagnóstico, después la acción. Esto contradice profundamente la forma en que la mayoría de las personas nos relacionamos con los problemas. Tenemos tendencias muy marcadas. Algunos somos activistas por naturaleza. Resolvemos todo con más acción. Otros somos contemplativos. Resolvemos todo con más análisis. Y aplicamos esa tendencia sin importar qué requiere el sistema que tenemos enfrente. El médico que solo sabe operar, opera a todo el mundo. El terapeuta que solo sabe escuchar, escucha aunque el paciente necesita que alguien le diga algo. El maestro del Tao no tiene una herramienta favorita, no tiene una atención diagnóstica. Y esa atención le dice qué hace falta en ese momento concreto, no en general. Quien sigue al Tao no necesita plenitud. En su imperfección, no necesita renovarse. El cierre del poema es quizás el más desafiante de todo lo que hemos leído hasta ahora, porque va directamente contra uno de los impulsos más profundos de la cultura contemporánea, el de la mejora continua. Vivimos en una época obsesionada con la versión mejorada de uno mismo. Hay toda una industria enormemente lucrativa construida sobre la idea de que siempre hay algo que optimizar, algo que corregir, una brecha entre quién eres y quién deberías ser. El coaching, la superación personal, los hábitos atómicos, la mañana perfecta, el sistema de productividad definitivo, todo descansa sobre la premisa de que hay que llenarse de algo que todavía no tienes para renovarte en alguien mejor. Mejor que el otro, mejor que tú mismo, mejor de lo que fuiste ayer, mejor que cualquier cosa, pero siempre mejor. Lao Tse dice, no porque el crecimiento sea malo, sino porque la lógica de necesito llenarme para renovarme implica que estás incompleto en este presente. Y desde esa incompletitud percibida, todo el crecimiento que generas es una huida de lo que eres, en lugar de una expansión de lo que eres. La madera sin tallar no necesita llenarse de nada para ser madera. Ya es lo que es. Tiene sus vetas únicas, su densidad específica, su olor propio. Puede convertirse en muchas cosas, pero su potencial no depende de que se le añada algo que le falta. Depende de que se le permita ser lo que ya es en el contexto que lo requiere. La imperfección de la que habla el capítulo no es un defecto, es apertura. Es la madera que no ha sido tallada todavía en una forma definitiva. Y esa apertura no necesita renovarse porque no está cerrada. En sí misma ya contiene todo lo que puede llegar a ser. Antes de terminar con este capítulo,
quiero unir los 6 rasgos del poema en algo que me parece que los conecta a todos, porque creo que no son características independientes, sino facetas de un solo estado. El cuidadoso que escucha al hielo, el alerta que mantiene abierto el horizonte, el amable que recibe sin catalogar, el moldeable que no está fijo en ningún estado, el simple que conserva el potencial abierto, el libre que se sitúa en la receptividad máxima, todos comparten un común denominador. Ninguno de ellos está centrado en sí mismo, no en el sentido de que se ignore o se descuide a sí mismo, sino en el sentido de que ninguna de esas cualidades puede existir si la atención está vuelta hacia la propia narrativa, hacia la propia imagen o la propia posición. El cuidadoso que escucha el hielo no puede estar pensando en cómo lo ven al cruzar el río. El alerta a los 4 vientos no puede tener la mitad del campo visual ocupado por la historia que se cuenta de sí mismo. El anfitrión que recibe sin catalogar no puede estar decidiendo si el invitado merece su amabilidad. Todas las cualidades del maestro del Tao requieren que el centro de gravedad de la atención esté en el mundo, no en el ego. Y eso no es un sacrificio del yo, es lo que el yo más profundo, el que no tiene necesidad de llenarse ni renovarse, ya es naturalmente cuando no está ocupado defendiéndose a sí mismo. Esta es tu práctica concreta para esta semana. Elige uno de los 6 rasgos del poema, solo uno, y obsérvalo en tu vida durante algunos días, no como modelo que debas imitar, sino como pregunta. Si eligieras la alerta a los 4 vientos, ¿en qué momentos del día tu campo perceptivo se estrecha hacia un solo punto de atención? ¿Cuándo pierdes de vista el horizonte completo porque algo en particular ha capturado toda tu atención? No es una crítica, es un diagnóstico. Lo mismo que el maestro hace con el agua. Primero observa cuál es su estado y luego, si es realmente necesario, actúa. Este es el 15º gran paso del camino. Ya sabemos que el yo es ilusión, que la dualidad es ficción útil, que la ambición empobrece, que la indiferencia puede ser amor, que el principio femenino es la raíz de la receptividad, que el vacío es la fuente, que el ego se desgasta viviendo para sí mismo, que el bien fluye como el agua, que el exceso trae su propia caída, que la virtud está en el actuar diario, que lo que es depende de lo que no es, que el vacío es condición de utilidad, que el exceso de percepción nos ciega, que el valor externo y la desgracia son el mismo mecanismo, cómo gobernar de manera correcta, que el Tao no puede alcanzarse con los sentidos porque es anterior a ellos, y hoy entendemos que la sabiduría no se describe desde adentro hacia afuera, sino que se reconoce desde afuera hacia adentro, que el maestro del Tao es cuidadoso no por ignorancia, sino por escucha, y en su imperfección no necesita renovarse porque ya contiene todo lo que puede llegar a ser. En el siguiente capítulo, el Tao abandona las imágenes del maestro y entra en algo más básico, el vacío como retorno, la idea de que el movimiento de toda la existencia es circular, que todo vuelve a su raíz y que reconocer ese retorno es la base de todo lo que puede llamarse comprensión real. Y lo abordaremos desde un ángulo que probablemente resulte incómodo, pero que es necesario. Por hoy, solamente llévate esto. Respira profundo. Recuerda que la sabiduría que buscas no tiene la forma que imaginas, que no se parece a la certeza, ni a la solidez, ni al dominio. Se parece al cuidado atento,
al silencio que escucha en todas las direcciones, a la madera que todavía no ha sido tallada en ninguna forma definitiva. Y eso no es una descripción de lo que deberías llegar a ser. Es una descripción de lo que ya eres cuando dejas de intentar llenarte. Cuídate mucho, quédate presente en los pasos que das sobre el hielo, y si alguno cruje, simplemente escúchalo antes de seguir. Si el video te gustó, nos ayudas mucho suscribiéndote y compartiendo para poder seguir llegando a más personas. Muchas gracias.